osados, cantemos soldados el himno a la lid, de nuestros atentos enormes desafíes, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a vivir, juremos por ella, desde a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamado nos vimos del fuego, estimara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a vivir, juremos por ella, desde a morir. La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruge el cañón, y a Marte el pañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a vivir, juremos por ella, desde a morir. La Constitución española, justa, liberal, fue elaborada en Cádiz en 1812 entre sangre y sufrimiento, concediéndonos a todos los españoles el título que nos corresponde, el de ciudadanos. Mas el rey no la ha jurado, y es necesario, para que España se salve, que el rey respete la Constitución, pues es la afirmación legítima y civil de los deberes y derechos de los españoles, de todos los españoles. Ciudadanos, gritad conmigo: ¡viva la Constitución! ¡Viva! El general Rafael del Riego realizó un pronunciamiento que puso fin al reinado absolutista de Fernando VII y al inicio del trienio liberal, un periodo bajo los derechos y libertades promulgadas por la Constitución de Cádiz de 1812. Las Cabezas de San Juan fue el escenario de la lucha por la libertad. De aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a luchar, a dar un paso por nuestra libertad, vamos a realizar una salva de honor. 14ª recreación histórica del pronunciamiento del general Rafael del Riego, en Las Cabezas de San Juan, 17, 18 y 19 de marzo. El vídeo, estamos trabajando muchísimo en este evento tan grande y tan turístico, y me pongo la verdad muy nerviosa. Es de lo que más trabajamos, digamos, desde la Delegación de Cultura, y ya son 3 años que no lo hacemos, y este año pues estamos hablando de una recreación histórica verdadera y auténtica, ¿no? Bueno, nada, buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a este Salón de Plenos para presentar una vez más a un importantísimo acto para las Cabezas de San Juan, uno más, y uno de los más importantes del proyecto conmemorativo del bicentenario del pronunciamiento de Riego, que desde 2020, y a pesar de los estragos causados por la pandemia, venimos desarrollando en las Cabezas de San Juan. Desde este ayuntamiento, desde este equipo de gobierno, que no ha faltado a su compromiso con la historia y a la deuda de gratitud que nuestra ciudad tiene con Rafael de Riego. Hoy estamos aquí para 3 cosas. En primer lugar,
Como veis, estamos presentando el cartel oficial de la 14ª recreación histórica del pronunciamiento de Riego en favor de la Constitución de 1812 y presentar el intenso y extenso programa de actividades de la recreación histórica. Cartel que es obra del artista cabeceño Luis Rodríguez Castro. Qué casualidad, Luis. Es una señal, ¿eh? Como os decía, esa es una obra del artista del cabeceño Luis Rodríguez Castro, autor también del monumento Rafael de Riego, que inauguraremos el próximo domingo 19 de marzo, la Pepa, en la recreación histórica. Acto seguido vamos a tener la fortuna y el privilegio de disfrutar de la conferencia Rafael de Riego 200 años después del pronunciamiento, ofrecida por el doctor en Historia por la Universidad de Alicante, Víctor Sánchez Martín. Muchísimas gracias. Y tras la conferencia nos desplazaremos a la Casa Balcarce, donde inauguraremos el museo que Las Cabezas lleva tantos años esperando y necesitando. El Museo Casa Balcarce, Arqueología e Historia. Con esta edición de la recreación histórica estamos muy ilusionados y por eso estamos volcados con ella. Estamos trabajando mucho, dedicando mucho esfuerzo institucional, económico y humano para que esta recreación sea muy especial. Nos lo merecemos. Las Cabezas de San Juan lo merece y la memoria de Rafael de Riego también, por supuesto. Ya presentamos el pasado mes de enero este cartel en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid. Y sin duda fue un acierto porque ya está dando su fruto. No en vano, este año batiremos récord de participantes de asociaciones recreadoras de muchísimos rincones de Andalucía y superaremos los 700 participantes de fuera de Las Cabezas. La recreación histórica tendrá lugar el próximo fin de semana del 17 al 19 de marzo, comenzando oficialmente el viernes a las 10 de la mañana y desde ese momento hasta la clausura el domingo a las 10 de la noche no habrá momento para el aburrimiento, ya que como veis en el tríptico que tenéis en vuestras manos, el programa está lleno de actividades para todo tipo de público. Hay talleres de artesanía, exhibición y espectáculo de aves rapaces, talleres de globoflexia, pompa y manualidades, pasacalles, títeres, circo, danza flamenca, el concurso infantil, muestra de talla de costura, juegos en familia, destacando el tradicional concurso de la declamación de romancero de Riego que organiza la Asociación Pavalumas Teatro, y contamos de nuevo con la Real Banda de Gaita de Asturias y grupo de baile tradicional asturiano, y un magnífico espectáculo ecuestre, entre otros. En fin, seguimos invirtiendo esfuerzo para que la recreación gane en calidad y rigor histórico. Y este año por fin se va a poder ver los frutos del inmenso trabajo llevado a cabo por las mujeres del taller de costura, que comenzamos a crearlo desde 2019, antes de la pandemia. Recibiendo formación especializada a todas aquellas mujeres que en su momento se inscribieron para esa formación, son incansables, haciendo una labor encomiable, altruistamente. Ellas van a ser el futuro, son el instrumento para que esta formación se transmita a otras y a otros. Y como os decía, seguimos contando de una de las mejores profesionales de España en vestuario de la época, Virginia Serna, que incluso contaremos con ella el viernes próximo para que haga una muestra de esos talleres de la época, para que todas y todas vayamos comprendiendo y poniendo en valor que la recreación histórica no solamente es vivirla y disfrutar de todas las actividades que se programen, sino también haciéndolas, vistiéndonos de la época. Eso es una auténtica recreación histórica. Y en esta misma línea tenemos una importantísima novedad. Tanto el sábado por la tarde en la Plaza de los Mártires como el domingo en la mañana en la Plaza de la Constitución podremos disfrutar de la teatralización histórica, de algunos de los momentos más importantes de la estancia de Riego y sus tropas en la entonces villa Las Cabezas, gracias
al esfuerzo y a la implicación de John Valera y a la Asociación Cultural Babalumas Teatro. Están haciendo todos y todas aquellos que están haciendo, que van a hacer poner en vida estos momentos históricos, un grandísimo esfuerzo dedicando tiempo suyo propio para que todos los cabeceños y cabeceñas y foráneos, amigos, disfruten de esos días. Gracias a todos ellos. El trabajo de tantos años va dando sus frutos y la recreación histórica del pronunciamiento de Riego crece cada año, aumentando la participación y la implicación de los cabeceños y cabeceñas. Nuestra recreación ya no es un solo evento cultural festivo para los cabeceños. Se ha convertido en una cita ineludible del calendario de recreaciones históricas en España, porque entre todos, juntos, hemos conseguido construir una verdadera y auténtica recreación histórica, de la que nos sentimos orgullosos como ciudad, por su dimensión y por su contenido lúdico, didáctico, cultural e histórico. Por ello, aprovechando también nuestra presencia en la Feria de Turismo Fitur, nos hemos incorporado a la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, que reúne a más de 40 de las principales ciudades españolas que realizan recreaciones históricas. Así que podemos decir que si Riego situó en el mapa las cabezas en 1820, 200 años después, la recreación de su gesta nos está sirviendo para volver a situarnos de nuevo en el mismo. La recreación histórica tiene que ser una oportunidad para la convivencia, para el aprendizaje de nuestra historia y un recurso para el desarrollo turístico y cultural de las cabezas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este acto, que es la conferencia de don Víctor Sánchez Martín sobre Rafael de Riego. Doctor en Historia por la Universidad de Alicante. Actualmente ejerce como profesor y jefe del Departamento de Geografía e Historia del Instituto El Vinalopó de Novelda, Alicante. Su tesis doctoral consistió en una biografía sobre Rafael de Riego, en el que se relacionó su trayectoria personal y política con la construcción del mito liberal sobre su figura. Será publicada este año por la Universidad de Oviedo, proyecto en el que desde este ayuntamiento vamos a intentar de estar presentes. Además, es autor de multitud de artículos, ponencias y publicaciones que le han convertido en una referencia autorizada en el mundo de la historiografía de Riego y las revoluciones liberales. Víctor Sánchez es sin duda una de las personas más cualificadas en España para hablarnos sobre Riego y quiero aprovechar para agradecerle en nombre de las cabezas sinceramente su disponibilidad con nosotros, no solamente por estar hoy aquí con nosotros y compartir este momento tan privilegiado, sino que por las muchísimas veces que le hemos molestado para revisar textos o contrastar datos e informaciones relacionadas con Riego para la recreación histórica y para la inauguración, o sea, de la Casa Museo Valcárcel. Gracias, Víctor. Y bueno, tienes toda tu palabra. Complicado empezar después de esta presentación. Lo primero, aclarar que no son molestias. No son molestias cuando el Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan, para lo que sea, me aborda o me consulta sobre Riego. Es un placer. Es un placer ayudar. ¿Y por qué digo que es un placer ayudar? Porque, miren, yo en estos años he hablado de Riego en muchos sitios. He dado muchas vueltas por la geografía española para hablar de Riego. Pero como se habla de Riego en las Cabezas de San Juan, no se puede hablar en otro sitio. Yo estuve aquí en marzo del 20. Estuvimos en el Congreso Internacional organizado por el tristemente fallecido profesor Marchena y Manuel Chust. Y aquel día en el Teatro de las Cabezas de San Juan había un gusanillo ahí, cuando tenía yo que hablar de Riego en las Cabezas. Además, Manuel Chust me lo dijo en el último momento: oye, que empiezas tú. Que empiezas tú en las cabezas. Manuel, en las cabezas, claro, las cabezas Riego. Y por eso digo, hablar de Riego en las Cabezas tiene un significado especial, por varias razones. En esta introducción no me voy a poner ni el control de tiempo, porque es una cosa que va parte totalmente de la conferencia, ¿no? ¿Cómo viene uno a hablar de Riego en las Cabezas de San Juan? Donde primera, en el ADN de los cabeceños ya hay algo sobre Riego que
que mueve, ¿no? Que hay un interés especial, hay un interés particular, no es lo mismo que hablar en otro sitio. Y claro, ahora a la altura del 2023, después del 2020, viendo el esfuerzo, viendo el cariño, viendo la pasión que ha habido en esta localidad por abordar el pronunciamiento. Bueno, lo hablaba estos días, ¿no? Porque claro, mi agradecimiento, he empezado diciendo que no era molestia las consultas y las dudas, sino que es más, soy yo el que está agradecido al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan por una y principal, por haber sido, sin duda alguna, y esto es un titular fuerte, pero es así, la institución española que más en serio se ha tomado el bicentenario del trienio. Como se imaginarán, yo en estos años he estado, pues, monográficos de revista, libros colectivos, han habido congresos, ha habido toda una serie de acontecimientos relacionados con el trienio liberal, desde el mundo universitario, desde el mundo de la investigación especializada. Pero desde las instituciones, quitando un congreso de importancia que hubo el año pasado en Madrid, la importancia que se le ha dado desde el pueblo de Las Cabezas, yo, sinceramente, dudo a la hora de decirlo, porque es que me parece un poco un titular fuerte, sobre todo me parece triste, y se lo comentaba ayer precisamente a Francisco, ¿no? Es que habéis sido los que más en serio se han tomado el bicentenario, porque el bicentenario, y repito, esto está fuera totalmente de la conferencia, pero hay que empezar así. El bicentenario de la Guerra de la Independencia, del 2008 al 2014, se convirtió en un bicentenario de referencia y todos esperábamos que, aunque el trienio liberal fuera el primo pobre, tuviera un bicentenario equivalente. Apoyo a las instituciones públicas, recursos, pero llegó marzo del 2020, inauguramos aquel Congreso Internacional en Las Cabezas, nos fuimos al día siguiente a Sevilla y al tercer día nos fuimos a casa. Nos fuimos a casa por el COVID. Luego el COVID no ha ayudado a la recuperación de riego, y en ese sentido reitero, y ya concluyo esta introducción, es una verdadera lástima que ese rieguismo, esa defensa de riego, de su valor constitucional, de la experiencia constitucional que nos podía dar la época del trienio, no haya sido recogida de forma sistemática por las instituciones que tenían a su alcance toda una serie de recursos y toda una serie de plataformas. Hablo de televisión, hablo de plataformas digitales, hablo de recursos que por desgracia un ayuntamiento como el de Las Cabezas de San Juan no tiene acceso. Aún así, creo que con los medios que disponían han optimizado todo lo que han podido, con un coste humano. Ayer además tenía el privilegio de asistir al ensayo del grupo de teatro. Bueno, no voy a hacer ningún spoiler, como se dice ahora, para los que no hayan visto aún, pero la cosa promete. Yo vi ayer el esfuerzo, el rigor histórico, el interés y desde luego, lo dicho, con ese interés y con ese esfuerzo, que es una lástima, que os han dejado solos. Os han dejado solos a los cabeceños. Menos mal que, igual que también a Riego lo dejaron solo en algún momento dado, no os habéis arredrado, no os habéis amilanado, os habéis sacado de la manga este acto espectacular también que presentamos para la semana que viene. Y yo no puedo dejar de decirlo, porque además esto no es falsa cortesía. Si revisan los artículos que son accesibles en Internet que yo he escrito, 2 años antes de esto yo ya decía, con el programa conmemorativo que tiene Las Cabezas de San Juan planteado, esto lo decía yo en el 2021, ya me gustaría a mí que esto fuera generalizado en España, ¿no? Porque nos hemos tragado, nos hemos pasado el bicentenario del trienio liberal, por desgracia, entre un COVID y entre un desinterés institucional llamativo. Ahí lo dejo, esta parte en la que simplemente era ubicar, pues, para que sepan dónde estamos y dónde venimos, ¿no? Y 100 años después, ¿por qué digo que empezamos? Porque fíjense, vamos a ir hacia atrás en el tiempo, estamos en el 2020, iba a decir, ¿no? Yo aún estoy en esa primera visita a Las Cabezas, no está ya en la segunda. Estamos en el bicentenario del trienio, saben lo que ha costado, son vecinos del pueblo y lo saben mejor que yo. Pues esta era realmente una de las oportunidades que teníamos de haber rendido cuentas a Riego, haberlos ajustado, porque fíjense qué mala fortuna habíamos tenido con anterioridad. A partir del 17, ustedes lo saben aquí, lo tienen, algún testimonio, ahora lo verán en la Casa Valcárcel, comienza ya una intención de recuperar la figura de Riego, ¿no? Pero claro, fíjense que el primer centenario de la muerte de Riego
1923 coincide con la recién estrenada dictadura de Primo de Rivera. Se complica el primer centenario. Sí que es verdad que ahí tienen a la derecha, en su imagen, una placa que se descubre en Tineo, recordando a Riego, pero la cosa no fue mucho más. En el 17 sí que parece ser que se estaba preparando el aniversario, en 1920, pero como ven son dificultades, son problemas, ahora encima habrá que agregar 100 años después, quizá nos recuerden 100 años después, diciendo, ay, la que pasaron en el bicentenario, con el COVID y tal. Y bueno, la imagen de la izquierda ustedes la conocen bien, porque es su pueblo, es Las Cabezas, en el año 32, la Segunda República ofreció un panorama conmemorativo de importancia para la figura de Rafael del Riego, pero fíjense que tampoco se pudo hacer exactamente en el bicentenario. Aún así, bueno, Las Cabezas ya en el año 32 planteó uno de los homenajes, ¿no? Por eso quería empezar por aquí para que recordáramos cuán dificultosos habían sido los homenajes y cómo al final, ahora en el 2020, que en marzo nos las prometíamos muy felices, en marzo del 20, también ha acabado siendo dificultoso. Hay algo aquí de mala suerte que estamos teniendo, pero eso siempre con valor, con arrojo, se va superando, ¿no? Claro, aquí fíjense, les dejaba yo la época republicana. Les dejaba yo la época republicana porque, fíjense, estos son recortes de periódicos de la época de la República, ¿no? Tenemos aquí, además, muy curioso, se pueden ver desde el recuerdo en el Heraldo de Madrid, a la izquierda, voy de izquierda a derecha, el recuerdo en el Heraldo de Madrid, hasta, fíjense, los actuales descendientes de Riego, ya por los años 30, se complacen en ofrecer al primer gobierno de la República las reliquias que conservan del mártir de la libertad. No voy a hablar de la reliquia porque una de las reliquias es desde el fajín hasta el sable, y ahora tendremos ocasión de hablar más adelante, el homenaje que hubo en la sociedad matritense. Es decir, la Segunda República fue una época de recuerdo positiva para Riego, que estamos superando, yo creo que por fortuna ahora, en intensidad, pese a todas las dificultades, ¿no? Claro, entonces, hace 100 años se recordó a Riego, hoy, hace 200 años, lo estamos recordando, ¿no? ¿Cómo entonces ha seguido siendo una figura polémica, una figura problemática, una figura conflictiva, ¿no? Ahora sí que tenemos que ir hacia atrás, ¿ya? Si la máquina del tiempo la teníamos en la Segunda República, nos vamos al trienio. Nos vamos al trienio. Y aquí les planteo yo ya un poco la idea que, a poco que conozcan la figura de Riego, les suena. Riego es un ejemplo del desconocimiento histórico, de decir lo que no es. ¿Por qué? Porque es más cómodo enjuiciar las cosas en base a un arquetipo, en base a un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? ¿Cuál es la idea? Además, se repitió machaconamente durante buena parte del siglo XIX y en gran medida durante el franquismo, que ahí el franquismo le encantó recoger ese retrato. El retrato de Riego era el de un masón. No hablemos de la ley de represión de masonería y el comunismo, ya saben que eran las obsesiones del franquismo, pero también va a ser una obsesión de la historia conservadora del siglo XIX. Y un conspirador. Entonces, la forma de interpretar a Riego era la de un masón y un conspirador. Pues ya está claro, ¿qué hay que investigar si es un masón y un conspirador? Pues había que investigar y mucho, ¿no? Porque fíjense, ustedes conocen ya que para empezar, la figura de Riego tiene un origen familiar de hidalgos asturianos, es decir, la baja nobleza asturiana, y una familia muy ilustrada, que defendía los valores de la Ilustración. Esto, guárdenlo en la memoria porque ahora tendrá su importancia. Y él era un privilegiado de la época. Su carrera militar no empieza de cualquier forma, empieza en 1807 como guardia de corps, es decir, la guardia de élite que está cercana a la familia real. Él lo que pasa es que tiene la desgracia de ser hecho prisionero. Yo les he puesto ahí las fechas clave para que puedan seguir el discurso si en un momento dado se despistan. Él fue hecho prisionero durante la Guerra de la Independencia, cuando se produce la invasión napoleónica de España. Él es hecho prisionero enseguida, en 1808, en la batalla de Espinosa de los Monteros. Y lo mandan de prisionero a Francia. Aquí nos llega ya el primer problema biográfico de Riego. Como no se había hecho en muchos casos una indagación documental primaria, como hay una laguna en su biografía, a Riego, ¿quién lo conoce antes de 1820? Riego es un desconocido. Riego es un desconocido hasta que se hace famoso, precisamente aquí en Las Cabezas de San Juan. Entonces, ¿quién lo conoce a Riego? No lo conoce nadie. ¿Qué ha pasado en su vida antes de 1820? Pues, como no sabemos qué ha pasado, y en 1820 se sublevó en Las Cabezas de San Juan, salvo que el agua de Las Cabezas de San Juan tenga algo específico, está claro que era un masón y un conspirador. Bien, pues resulta que, si vamos a 1808, 1814, ya descubrimos que como prisionero, esa idea de que se hizo conspirador allí,
Pues no sucede. Diversos autores ya iban dejando caer pinceladas, ¿no? Jean-René Heym, fallecido por desgracia también en esta coyuntura del COVID, si no habría sido todos los grandes historiadores que tenía que haber estado ocupándose de estos temas, ya planteó que los prisioneros liberales como Riego no tienen unas lecturas revolucionarias, es decir, Riego no se contagia en Francia. Y, a ver un momentito, si Riego no se contagia en Francia de liberalismo, habrá que pensar en ese origen familiar. Su padre, Eugenio Antonio del Riego, es uno de los grandes liberales, uno de los grandes ilustrados asturianos, ¿no? Y luego la masonería. Tampoco hay pruebas de que Riego se hiciera masón en Francia. Es más, Ferrer Benimeli, el gran historiador de la masonería, da cuenta de que los masones son más bien los afrancesados. Los partidarios de Napoleón sí que tienden a apuntarse a la masonería, no los que luchan contra Napoleón. ¿Por qué les he contado todo esto? Por dos ideas muy claras. Ustedes tienen que tener claro que en Riego se enjuicia al trienio liberal. Enjuiciando a Riego, diciendo que Riego era un radical o era un atolondrado, o un ingenuo, lo que estamos diciendo es que el trienio liberal era ingenuo, atolondrado y radical. Y el liberalismo, aquí llega la clave, se considera un virus extranjero. ¿Cómo va a poder engendrarse desde España el liberalismo, ¿no? Una persona como Riego tenía que haberse contagiado en alguna parte, ¿no? Pues esa teoría del contagio es la que, estudiando la biografía de Riego, descubrimos que no tiene mucha lógica. Claro, ¿dónde encontramos a Riego? En el sexenio absolutista. Termina la guerra. Ya saben, termina la primera experiencia constitucional, tenemos la Constitución de Cádiz en 1812, pero Fernando VII la abole, la elimina en 1814. Y empiezan 6 años clave, 1814-1820. Ahí de nuevo tenemos a un Riego que importaba lo que hiciera Riego entre el 14 y el 20. Si como en el 20 en las cabezas se sublevó, pues sería ya un radical, ¿no? Pues no, fíjense que Riego escribió. De hecho, Riego empieza a escribir de su vida poco antes de llegar a las cabezas de San Juan. Es decir, él empieza a cifrar acontecimientos de interés en su vida en la segunda mitad del 19. Antes él no escribe, él tiene un silencio que es muy llamativo. Y hay que explicar por qué tiene ese silencio. Es que la situación de los prisioneros de guerra, la gente que había estado como Riego prisionera en Francia, al volver a España fue vista de forma negativa por el absolutismo. Se los consideró un poco sospechosos. Pero qué casualidad que en el caso de Riego no hubo esa sospecha. Riego, al contrario de otros que habían estado prisioneros y encontraron problemas a su vuelta a España, tuvo una vuelta a España mucho más exitosa. En el 15 consigue graduarse de teniente coronel, es decir, es teniente coronel aunque no ejerce el grado, pero ya lo tiene conseguido. Va a ir al Estado Mayor del Ejército de Navarra a luchar contra Napoleón cuando Napoleón retorne en el gobierno de los 100 días. Y claro, y diremos, ¿cómo es que Riego, si había sido prisionero y se había dicho que era un sospechoso y un conspirador? No, es que Riego a la altura de 1815 está perfectamente insertado dentro de la sociedad absolutista. Tiene una conexión familiar muy importante. Antonio y Cayetano Valdés, los Valdés, eran familia por parte de madre y tenían responsabilidades de gobierno. Probablemente no. El hermano de Riego, Miguel, allá por 1830 lo dice. Los ascensos de mi hermano Rafael se debieron en parte a la conexión que teníamos y a la ayuda que nos echaron los Valdés. O sea que Riego a la altura del 15 de liberal tiene tan poco que es ascendido por el absolutismo. ¿Cuándo cambia esa situación? Cuando llegan las reformas del ejército absolutista. Cuando la crisis económica brutal que tiene el absolutismo obliga a hacer reformas y obliga a empeorar las condiciones de los militares. Ahí hay muchos militares que se van a politizar, van a llegar los pronunciamientos. Y ahí es cuando la vida de Riego cambia. Vamos a verle reclamar un montón de deudas al Estado. Vamos a verle en unos empleos que pasa de la plana mayor del ejército de Andalucía, como tienen ahí, a perseguir malhechores. Imagínense a un militar como Riego en la zona de la Carolina, en una zona totalmente rural, persiguiendo a los quintos que no querían ir al ejército y a los bandidos, a los bandoleros. Ahí es cuando Riego y otros muchos dicen, cuidado, el absolutismo no nos gustaría políticamente, no nos gustaría, pero está fracasando sistemáticamente a nivel económico, ¿no? Claro, ahí llegará la oportunidad para Riego y para muchos, el ejército de ultramar en 1819, el ejército que iba a ir a América, el ejército que iba a ir a América a combatir. Riego se apunta. Riego, una de dos, o quiere ir a combatir a América, o al menos sabe
que a cambio de embarcar le ofrecen ya el grado de teniente coronel efectivo, y es la única forma que él tiene de adelantar en la carrera militar, porque recuerden que él se ha pasado la guerra prisionero en Francia, no ha podido ascender en su carrera militar, tiene un retraso importante comparado con sus compañeros. Y aquí dirán, vale, pues ya está, aquí tenemos al Riego revolucionario, al Riego rebelde. Pues tampoco. Todos los testimonios coinciden en indicar que él no participa en la conspiración de julio de 1819. Hubo ya una primera conspiración en el Palmar para establecer la Constitución. Fracasó la conspiración y Riego no estuvo. O sea que imagínense, después de cómo se ha ido contando que si era un rebelde, que era un revolucionario, y a mediados del 19 lo tenemos aún sin participar. ¿Cómo llega la participación? La participación llega con las cabezas de San Juan. En este sentido, por lo que digo yo que es tan especial hablar aquí en las cabezas de San Juan de Riego. Es a partir de julio del 19 cuando Riego es un conspirador. Solo a partir de julio del 19. Aquí, a ver que se vean bien los pies. Entonces, solo a partir de junio, no sé si puedo proyectarlo, a ver, aquí está, sí, modo presentación. Ahí mejor. Solo en julio del 19 Riego va a ser conspirador, y ahí sí que tenemos testimonios. Y a poco que entra en la conspiración, porque ha fracasado al desarticular la conspiración de sus conocidos, de sus amigos en el Palmar, falta gente y entonces es cuando Riego entra. Pero al momento de entrar coge una baja médica, podríamos decir, por una serie de problemas de salud que él tenía que no hemos podido concretar pero que eran importantes. De agosto a octubre lo pasa en Bornos. Resultado, llegará el 8 de noviembre ya como segundo comandante del batallón de Asturias, aquí a las cabezas. ¿Qué hacían las cabezas de San Juan, el batallón de Asturias, ¿no? Y nos metemos aquí un poco ya en lo local. Pues fíjense, han habido diversas teorías, ¿no? Evidentemente puede ser aquí que en las cabezas, y esto es una cosa que habrá que buscar porque puede tener su importancia para seguir trabajando la recreación, si había un puesto de habituallamiento de caballerías. Por ejemplo, la relación que pudiera tener con el mundo hípico y el mundo de la caballería de guerra, las cabezas. Puede tener una relación. Sí que hay una evidente relación con la epidemia de fiebre amarilla, porque cuando se iba a producir el embarco hacia América, estalló la fiebre amarilla y hubo que separar a los cuerpos de ejército en diversas ciudades. Y aquí en las cabezas de San Juan se coloca Asturias. Y entonces aquí tenemos de repente una situación en las cabezas de San Juan en la cual, ya sea por el habituallamiento de las caballerías, ya sea porque le ha tocado, ante la epidemia de fiebre amarilla, recibir al ejército, se encuentran el vecindario con uno de los cuerpos, el de Asturias, que más comprometido había estado en el primer intento. El primer intento por establecer la Constitución, el que fracasa en el Palmar en julio de 1819, ahí Asturias tenía que jugar un papel, que no lo juega. Y llega aquí ahora otra vez la situación. Además, aquí por lo visto, esto lo ha estudiado muy bien Francisco Domingo Romano Ojeda, el cura de las cabezas de San Juan, Salvador Guerra, parece ser que tenía ciertas simpatías por los liberales. Y cuando los liberales se declararon aquí, él estuvo apoyándoles. Luego, el pobre, en 1824, tuvo problemas, porque algún vecino, algún cabeceño, a lo mejor un poco enfadado con el cura, dijo, que Monseñor Salvador Guerra se lo ha pasado en el trienio con los liberales. Y tuvo problemas. Este es otro personaje también interesante que habría que indagar. ¿Cómo le fue en la década ominosa a este Salvador Guerra, ¿no? Pues como decía, el batallón de Asturias estaba muy comprometido y Riego llega... Esto es... Además, voy a saltarlo un poco más rápido porque lo van a ver en la recreación de la semana que viene. Yo estuve ayer en el ensayo y en algunas cosas le dije, me habéis robado la conferencia. Pero en el mejor sentido del término, así que lo van a ver. Riego va a dedicarse a trabajar con el batallón, comidas con los oficiales, conseguirá los uniformes que faltan, ejercicios constantes, banquetes de los oficiales a la tropa, es decir, está haciendo un espíritu de cuerpo, ¿no? Y aquí además él tenía amigos, tenía a Fernando Miranda, al que conocía desde 1815, y rápidamente va a hacer dos amigos muy importantes, que los van a ver en la recreación. Valcárcel, de aquí del pueblo, bueno, de aquí del pueblo no, luego tendrá importancia en el pueblo, aunque él creo que era de Lugo, y Mendizábal, el famoso ministro de la reforma de Mendizábal que les cayó en segundo de bachillerato, ¿Se acuerdan en las selectivas de segundo de bachillerato? La reforma Mendizábal, esa amortización. Bueno, un elemento más de las cabezas. Aquí tienen, y esto luego lo van a ver, la carta donde el alcalde de las cabezas ya informa a mediados del 20
a Riego de las gestiones que se estaban haciendo para colocar una lápida, ¿no? Esto tampoco ha llegado a un puerto. Hay algo en las conmemoraciones de Riego que nada, no salen los planes de los alcaldes nunca fácilmente. Entonces, bueno, esto está en la Biblioteca Nacional, es una carta que también vamos a poder, yo creo que ver ahora. Entonces, bueno, Riego aparece en un sitio donde hay un cuerpo comprometido y una serie de circunstancias que favorecen. Aquí llega otro de los famosos debates. ¿Por qué se elige la Constitución de Cádiz? Ahí tiene una copia de la Constitución de Cádiz de las que están conservadas. Pues una copia no, un original, quiero decir, conservado en el Senado. Esto también va a ser una cosa que haya que pedir en cesión en cuanto haya un huequecito. Una pepa original para las cabezas. Y aquí está la famosa reunión entre el 27, la noche del 27 y el 28 de diciembre. Aquí hay una reunión a 3 bandas entre Alcalá Galiano, el famoso político liberal, Juan Álvarez Mendizábal, posteriormente ministro, ya sería también en esta época comerciante de éxito, y Rafael del Riego. Se reúnen. ¿Y qué sabemos de esa reunión? De esa reunión tenemos el testimonio de Riego y el testimonio de Alcalá Galiano. El de Mendizábal sí lo hay, yo no lo conozco. ¿Qué dice Galiano? Y a Galiano le había hecho caso todo el mundo, a Galiano le había hecho caso la historiografía del siglo XIX, la historiografía del franquismo, la del siglo XX, solo con los estudios del tristemente desaparecido Alberto Gil Nogales, que ya empezó a decir, cuidado con esto, a ver qué pasa, Artola, el gran historiador Artola, en su monumental Historia del Reinado de Fernando VII, daba por válidas estas teorías, ¿no? Pues bueno, Galiano dijo, aquella noche decidimos simplemente que había que protagonizar el pronunciamiento, pero por la libertad. Por la libertad. La Constitución o no, eso ya se vería luego. Entonces, claro, eso fue una decisión de Riego, implantar la Constitución. Y la historiografía siguió esta teoría, claro, eternamente. Es de ahí que aparece la tesis de Varo Montilla, creo que andaluz también, que él no estaba estudiando en concreto a Riego, pero dice, estaba estudiando la primera conspiración, la del 8 de julio, y dijo, oigan, que la conspiración del 8 de julio y la del 1 de enero es la misma. El 8 de julio fracasa el primer intento y el 1 de julio... Ay, me estoy liando con las fechas, lo tengo aquí anotado. El 8 de julio fracasa el primer intento y el 1 de enero, en el segundo intento, sí que aciertan. Sí que aciertan. Y, oiga, que dense cuenta que es la misma conspiración. Y claro, ¿cuál era el objetivo de la trama del 8 de julio de los militares? La Constitución de Cádiz. El 8 de julio el objetivo era la Constitución de Cádiz. Fracasa. El 1 de enero aparece la Constitución de Cádiz y estamos diciendo que es una decisión de Riego. Es una decisión táctica, mejor utilizarla como la utilizó, ahora lo veremos en las cabezas, pero que la Constitución era lo que estaban deseando los militares desde al menos julio. Toda la documentación que Varo Montilla en una excepcional tesis doctoral trabaja, habla de la Constitución de Cádiz. O sea que Riego no inventa el agua con gas en ningún momento, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Galiano tiene ese sentimiento de que ha sido Riego por su cuenta? Porque Galiano no era lo mismo que Riego. Riego era militar. Riego representaba la trama de los militares. Y Galiano venía de la ciudad de Cádiz representando la trama de los civiles, donde los comerciantes de Cádiz habían puesto dinero y habían ayudado, ¿no? Y está bastante claro, y Varo Montilla lo aclara muy bien, que la trama militar no le contó 100% todos los elementos a la trama civil, porque no se fiaban 100%. ¿Cómo certificamos esto? El 1 de enero, en las cabezas de San Juan, aquí hay 2 proclamas. Y el propio Riego, ahí tienen el testimonio de Riego, lo dice Riego, yo voy a publicar la Constitución, es decir, voy a avisar, advertir de que esto lo hacemos por la Constitución. Él no ve ninguna novedad en eso, porque desde julio están trabajando los militares en la Constitución. Pero además, la proclama de Galiano aquella noche escribe una proclama que ha de leer Riego, donde se habla de la libertad en abstracto, no se habla de la Constitución. Y Riego dice, no hay problema, leemos la de Galiano y leemos la mía. En la mía aparece Constitución a las claras, la trama militar del ejército está tranquila con esto, y en la de Galiano aparece libertad. Al final, Valcárcel lo sabía. Miranda lo sabía, porque Riego lo indica con sus palabras, les comuniqué. Nos quedan 2 dudas, Mendizábal y Galiano. ¿Mendizábal lo sabía? Pues no tenemos pruebas, pero probablemente lo sabía porque Mendizábal y Riego son uña y carne en estos momentos. Mendizábal está suministrando el dinero al pronunciamiento. Esto está bien estudiado también, las cuentas del pronunciamiento. ¿Quién al final probablemente es el único que no lo sabía? Galiano.
y Galiano por eso posteriormente desarrolló un cierto resentimiento de decir, de este gran acontecimiento histórico me han dejado fuera de una parte, y el resentimiento personal, bueno, ahora hablaremos sobre ello, ¿no? Llega el 1 de enero en Las Cabezas. Aquí tienen un abanico espectacular. Al Museo del Romanticismo también hay que llamar. Y, oigan, es el Museo del Romanticismo, somos de Las Cabezas de San Juan. Vamos a traernos algunas cosas, ¿no? Este es un abanico. Piensen que los abanicos son un mecanismo brutal de comunicación en la época. Los usan las mujeres para comunicarse con las posibles parejas. Dependiendo, esto lo saben ustedes mejor que yo, si usaban abanicos, ¿no? Dependiendo de la forma de cómo se pone el abanico y cómo se usa, pues es sintomático que en este objeto cotidiano aparezcan un montón de representaciones de lo que acaba de ser el acontecimiento no español, internacional. Ahora veremos. En este abanico, además, tenemos a Riego un elogio de su pronunciamiento. A mí me queda la duda, pero esta tarea sí que se la dejo a los cabeceños y cabeceñas, de, en la parte izquierda, este edificio que aparece ahí, lo pueden ver, no sé si parece una pequeña iglesia, aquí en la parte izquierda. Yo no sé si esto se puede reconocer en algún edificio de Las Cabezas de hace 200 años. Esto es una cosa que nos queda pendiente, habrá que hablar también con los investigadores locales, porque solo hay dos ciudades que puedan, con lógica, aparecer en este abanico. O aparece Cádiz, o aparece Las Cabezas de San Juan. O sea que esto ya se entienden ustedes con los gaditanos y se lo reparten y a ver quién es el que aparece en el abanico. Pero, claro, este abanico simplemente que nos enseña que lo que pasa el 1 de enero aquí es tan estratosférico que va a aparecer representado en todas partes. Claro, ¿qué pasa aquí el 1 de enero? Pues lo dicho, Riego ha tenido la reunión con Galiano y con Mendizábal. A Galiano probablemente le han ocultado una parte, ya están de acuerdo en el plan. Riego tiene que conquistar con sus tropas el cuartel general que está en Arcos, Quiroga tiene que pasar a Cádiz, en fin. El plan está claro. Riego, por su parte, y probablemente no por su parte sola, sino por parte del ejército, dice, vamos ya con la Constitución desde el primer día, porque si hablamos de libertad en abstracto, igual aquí la gente se nos pierde. No, vamos con la Constitución desde el primer día y que pase lo que tenga que pasar. Y claro, hay un plan. Rodear el pueblo. Se circunvala, se confina el pueblo. ¿Por qué? Porque están habiendo unas lluvias terribles. Yo veía la niebla de esta mañana y digo, también me explico ya muchas cosas del pronunciamiento, con esta niebla. Y hay desconfianzas, claro. Riego no se fía, y sus oficiales, de todos los oficiales de Asturias. El capitán Cajero, el que llevaba la caja de caudales, por ejemplo, no era de confianza, no se fiaban de él, ¿no? Entonces temían delaciones. Llega el domingo 1 de enero de 1820, que la semana que viene también será domingo 1 de enero de 1820. Así que revisen el calendario. Se distribuyen las proclamas, se nombran los alcaldes constitucionales y aparece ese famoso bando que prohíbe salir de la villa. Qué casualidad que sí que le dan permiso a salir de la villa al mozo de Mendizábal, que tenía que ir a darle la noticia a Mendizábal. O sea, que está todo previsto. Militares con un plan, se han nombrado alcaldes constitucionales que tienen que echar una mano, se distribuye una serie de proclamas y así llegamos a lo que sucede en la plaza. A las 9, un festivo, un domingo, cuando más gente hay que están saliendo de la misa, que además venir aquí a Las Cabezas es entender el pronunciamiento, es ver el balcón y ver 2 calles más arriba la iglesia, ¿no? Y tras concluir la misa, cuando toda la gente está saliendo del oficio religioso, se proclama la Constitución. Como ven, era el plan bastante claro. Ya automáticamente se acelera el tiempo histórico para España y para Europa, y podríamos hablar incluso que para el mundo. Ya veremos por qué. Y, por supuesto, aquí ya en Las Cabezas de San Juan se ha lanzado el pistoletazo de salida y hay que correr. A las 15 horas salen en dirección hacia Arcos, donde se tiene que producir el hecho fundamental de sorprender al cuartel general, ¿no? Bueno, hemos visto este abanico. Fíjense, en esta diapositiva les traigo todo un ejemplo de representaciones. Digo, un héroe para España, la celebridad de Riego. Con lo que ha pasado el 1 de enero en Las Cabezas, tenemos un héroe para España. Tienen a Riego en barajas de cartas, las tienen ahí en blanco y negro, aunque eran unas reproducciones en color muy bonitas de estas barajas. En fin, lo tienen aquí como el caballo, ¿no?, de espadas, el 11. Tienen también, fíjense, las polveras, objetos de uso cotidiano, donde tienen desde articulado de la Constitución
hasta los héroes de la isla, porque acuérdense que al principio, esto es muy importante, al principio Riego es alguien importante, pero va con 4 más. Quiroga, el jefe formal del pronunciamiento, López Baños y Arco Agüero. Hay 4 militares, los héroes de la isla. Son 4 al principio, lo que pasa es que el tiempo rápidamente va a dejar solo a 1 incólume. Luego fíjense aquí tienen 4, aquí tienen 2. Aquí tienen a Fernando VII, este de aquí del centro es Fernando VII, con la Constitución en la mano, muy constitucional él, y fíjense que está acompañado por, aquí lo tienen, Riego y Quiroga. Eran, si los 4 héroes de la isla, digamos que sería el colectivo, los 2 más importantes serían Riego, el primero que actuó, y Quiroga, el jefe formal del pronunciamiento. ¿Vale? Pero al final solo quedaría incólume 1. Bueno, esto es un ejemplo de que tenemos de repente un héroe para España. Empiezan siendo los héroes de la isla, luego quedan 2, y cuando nos vamos a Europa, ya nos queda 1 solo. Es decir, los españoles, como es lógico, los medios de comunicación eran muy distintos ahora, primero oyen que han habido 4 héroes de la isla que se han sublevado. Aquí en las cabezas no, aquí en las cabezas tienen más claro el papel de Riego, ¿no? Pero en principio en España se oye 4 héroes de la isla. Luego ya la cosa se da cuenta que Riego y Quiroga son los más importantes. Y en última instancia, en apenas medio año, todo el mundo tiene claro que la importancia es la de Riego. ¿Por qué estas 2 imágenes? Aquí tienen la famosísima litografía que representa a Riego. Esta litografía no se hace en España, esto se hace en Francia. Cuando un francés dibuja a Riego así, entienden en quién están pensando, ¿no? Napoleón, que estaba vivo. Aún Napoleón murió en 1821. Y estas litografías son del 20, o sea que fíjense, se está pensando en Napoleón. Se ve en el gesto, se ve en la vestimenta, se ven los soldados detrás. Fíjense aquí en el segundo plano los soldados y se ve en la piedra de la Constitución. Por si fuera poco, los franceses aquí tienen París, editado en París, en 1820, la relación de la expedición de Riego por Evaristo San Miguel. Es decir, contar qué sucedió con la columna móvil. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, es un momento de gran importancia. En Europa se están enterando de lo que está pasando en España, con un cierto retraso, pero en Europa se están enterando. Y esto, una vez que llega a Francia, por supuesto, llega a Inglaterra, llega a Alemania, llega a los territorios italianos. ¿Por qué decimos un héroe para Europa? Pues fijémonos muy rápidamente características que hacen de Riego un héroe. Un héroe que además era conocido como héroe de las cabezas. Este apelativo será muy llamativo, héroe de las cabezas, ¿no? Bueno, se lo comentaba precisamente el otro día, a los integrantes de la mesa les decía, claro, lo de las cabezas. Esto, el absolutismo en su documentación, yo me hartaba de leer las desagradables ocurrencias de las cabezas, los desagradables sucesos de las cabezas, los tristes acontecimientos de las cabezas, pues también el héroe era de las cabezas, o sea que si les pitan los oídos a los cabeceños, pues ya saben por qué, ¿no? ¿Por qué fue el héroe él? ¿Y por qué acabó superando a Quiroga y a sus compañeros? Porque fue el primero en actuar. Esto lo van a ver además perfecto en la recreación del pronunciamiento. No dudó y fue el primero. Segunda, obtuvo una gloria militar que lo asimilaba a Napoleón. La gloria militar no fue una batalla, fue una acción audaz. Asaltar el cuartel general de Arcos con un montón de tropas de más importancia que le rodeaban. Es decir, asaltó en minoría de tropas a fuerzas superiores. La columna móvil, cuando la revolución se estanca a finales de enero, él sale con tropas y de nuevo se individualiza. El himno de Riego, ¿qué les voy a decir? Si el himno hoy día es casi más famoso que el personaje, es otro elemento que le da una gran fama. El himno se compone en el momento en el que salen con la columna móvil, ¿no? Y el factor clave, ¿quién ha restaurado la Constitución? Pues al final ha sido Riego con su acto. Hubo una pelea muy interesante, que no me puedo meter en este asunto, pero entre polemistas de prensa que sacaban artículos diciendo ¿a quién le debemos la restauración de la Constitución? Algunos decían, pues claro, al rey, a Fernando VII, porque Fernando VII ha firmado el decreto. Y entonces decían, no, ¿cómo que al rey? A Riego, que fue el que hizo el primer gesto. Hubo una polémica muy llamativa y de prensa, ¿no? Pero un héroe no solo se construye con hechos, el héroe hay que construirlo también con una actuación coherente con ello, ¿no? Y claro, es que Riego ejemplificó lo que era un héroe desinteresado. Por ejemplo, se negó hasta en 4 ocasiones a aceptar ascensos. Él llevaba a cabo una política de comunicación con las masas. Él llegaba a Sevilla, por ejemplo, en estos momentos iniciales, salía a un balcón y se comunicaba. Y cuando ya no pudiera hacer eso, hacía una hojita de prensa, las imprimían y aparecía una hojita de prensa con un discurso de Riego. A los aragoneses, a los zaragozanos, a los sevillanos, a la nación.
Ustedes dirán, pero si la gente era analfabeta en el 90% en aquella época, claro. Pero imagínense, si estamos en esta sala, con que uno sepa leer, nos puede leer a nosotros la proclama de Riego. O sea que el analfabetismo era cierto, pero la lectura colectiva también. Entonces, una sola proclama de Riego podía llegar muy lejos. Y claro, esto nos lleva a las dos figuras que generan la comparación con Riego. Si la gente que veía de forma positiva a Riego lo comparaba, y estaba en la prensa llena, con George Washington, el héroe desinteresado, y quien quería atacar a Riego o verlo de forma más negativa, tiraba por la comparación con Napoleón, un ambicioso, un deseoso de convertirse en dictador. Todo este impacto internacional se lo pueden imaginar. De Riego se está hablando en los territorios alemanes, en los territorios italianos. Estallarán revoluciones en Portugal, en el Piamonte italiano, en Nápoles, que tomarán la Constitución de Cádiz como inspiración. Se hablará del Riego napolitano, para hablar del general Pepe. O sea, se hablará de los riegos de Portugal, de los militares que ahí toman ese papel, y se cogerá la Constitución. O sea, que esto es un asunto que, de hecho, hoy día en Europa es muy importante. Van a salir en breve diversos monográficos de revistas francesas e italianas, donde están abordando la conexión entre los procesos políticos que allí se producen y los militares destacados con un Riego o con el caso del trienio liberal. Imagínense que lo que pasa en el trienio, hablamos del concepto las revoluciones del 20. Eso lo estudian. Si tienen un hijo en primero de bachillerato, pregúntenle por las revoluciones del 20. Es temario. Y las revoluciones del 20, ¿dónde empiezan? En España, en concreto en las cabezas de San Juan. A partir de aquí se irradia a otras partes del mundo. Y este impacto en Europa acaba repercutiendo también en América. Pero bueno, nos llevaría muy lejos. Solo quiero que quede claro que esto no es una cosa que pasa aquí en las cabezas y se queda en España, y esa famosa, que por más que la repitamos no es cierta, es que España está siempre tarde, está desconectada del mundo. En este momento España es la vanguardia constitucional del mundo. Es la vanguardia constitucional del mundo España. O sea, eso de no, es que España con retraso siempre. No, mire usted la Constitución de Cádiz. Es uno de los primeros textos constitucionales del mundo. Franceses y americanos se adelantan, ingleses con su estilo constitucional distinto, pero España está en ese momento. Y en el 20, España es el faro de libertad para los liberales europeos. Aquí vienen los italianos, aquí vienen los franceses a ver la revolución in situ. ¿Qué está pasando aquí en España? ¿Esto qué es? El liberalismo. Un señor que parece Napoleón, ¿esto qué es? Esto es la Revolución Francesa, segunda parte. O sea que, por favor, quiero hacer mucho hincapié en eso, que no nos quedemos en el aislado, ¿no? Y bueno, simplemente para esta ya segunda parte, ¿cómo abordar? ¿Qué problema va a tener Riego para que sea hoy día una figura que no haya concitado ese acuerdo? Pues porque simplemente Riego pagó en su figura la lucha política, el consenso liberal. Los liberales era más fácil estar en contra del absolutismo que luego generar un programa político de gobierno. Rápidamente los liberales se escinden en dos grupos. Esta división ya venía de antes, pero ahora se agudiza. Hay unos liberales que son más moderados, no son absolutistas, pero son liberales moderados, que consideran, por ejemplo, que, en fin, hacer política en la calle es peligroso, que el derecho de manifestación y de reunión tiene que estar más controlado. Y hay unos liberales que son exaltados. No siempre están a favor del sufragio universal, pero sí consideran que tienen que ampliarse derechos. Son todos antiabsolutistas, pero tienen diferencias. Se ve en cómo interpretan las Cortes, cómo interpretan la Constitución. Bueno, así llega esta crisis de septiembre del 20. En la crisis de septiembre del 20, ¿qué sucede? Riego va a Madrid, llamado por el rey, y en el Teatro del Príncipe se producen unos incidentes, donde que si se ha cantado una canción, que si se ha dejado de cantar. No quiero entrar en el detalle. Llegan las primeras críticas en la prensa a Riego, porque el gobierno le culpabiliza de los incidentes y lo destituye del cargo que tenía nuevo, que era capitán general de Galicia. Aquí llegan las primeras imágenes de Riego como un ambicioso, como un dictador. Riego obedece al gobierno. Oye, me expulsan de Madrid, me voy a donde me mandan. ¿Cómo hemos podido, yo creo que, aclarar esto? Porque ya autores como Alberto Gil Novales, Francisco Domingo, Román Ojeda, ya planteaban, aquí hay algo raro, ¿no? Pues con el testimonio del embajador francés. El embajador francés era poco sospechoso de ser liberal. Pues ahí están los libros, en el archivo parisino, donde el embajador dice, mire usted, el día 2-3 de septiembre, el carruaje de la embajada francesa pasó por una zona donde había una reunión de liberales y empezaron a tirarle piedras. Y allí apareció Riego, que estaba en un discurso, y frenó a la multitud. O sea, el día 2 o 3 no hay ningún problema con Riego. Frena a la multitud y quiere evitar radicalismo. Y 2 días después, ¿hemos de creer este cambio? No, evidentemente
hay un ajuste de cuentas entre liberales moderados y liberales exaltados, y Riego caía como símbolo que era del liberalismo exaltado. Y la embajada francesa ha aportado una cantidad de información, el embajador francés, porque piensen que es un testigo de la época, él está escribiendo conforme ve las cosas, y informa a su gobierno todas las semanas. Ha dado una información para contrastar. Claro, en cuanto los liberales se reconcilian, el rey hace una jugada un poco dudosa en noviembre, los liberales se reconcilian y automáticamente Riego recibe un premio por su castigo injusto que ha tenido, capitán general de Aragón, ¿no? Aún así, fíjense, capitán general de Aragón, ya para el año 21, la cosa seguirá mal, porque ya tienen aquí en prensa, fíjense dónde he puesto el ratón, a finales del 21 ya se dirá otra vez. Alguien ha gritado en la Puerta del Sol, ¡viva el emperador Riego! Decir viva el emperador Riego es decir Napoleón revolucionario, ¿no? Claro, y en 1821 Europa no estaba para muchas bromas. Aquí tienen una caricatura con los gobernantes de los países de la Santa Alianza reunidos en el Congreso de Verona. Esto aprovecho para recordarles que en cervantesvirtual.com es el proyecto que tenemos en la Universidad de Alicante, donde hay un apartado del trienio con imágenes, con textos, esta está sacada de ahí. Si quieren curiosear pueden verlo. Claro, la Santa Alianza era una organización que tenía un objetivo. Caído Napoleón dijo, en Europa no puede haber una revolución liberal, no puede volver a haber un Napoleón y no puede volver a ponerse en cuestión el absolutismo. Desde que pasó en España lo que pasó, la Santa Alianza estaba con el ojo puesto. Claro, y Riego esto lo detecta. Es impresionante como en 1821 Riego se da cuenta de que la política está siendo muy dura. A George Washington le pasó algo parecido, ¿eh? También recibió duras críticas y él las encajó también mal. Riego en mayo del 21 dice, en carta a Mendizábal, quiero retirarme de la vida pública. En junio le pide al gobierno licencia para ir al extranjero a tratar su enfermedad. Otra excusa para irse. Y en agosto ya pide directamente que lo destituyan de capitán general. Ahora mismo es capitán general de Aragón, en Zaragoza, está teniendo muchísimos problemas con la iglesia zaragozana, terribles problemas, y piensen que España está en un contexto electoral. En octubre del 21 van a haber elecciones. El contexto electoral del 21 es explosivo. Francia está muy vigilante a lo que pasa en España, el embajador envía muchos informes. ¿Y qué sucedió en septiembre del 21? Que vuelven a destituir a Riego. En septiembre del 20 lo destituyen por los incidentes del teatro y en septiembre del 21 lo destituyen acusándole de haber estado organizando una conspiración republicana en Zaragoza. Y aquí nos aparece el asunto de la República y Riego, al que volveré al final. Bueno, claramente hubo una ausencia de pruebas y otra vez la embajada francesa nos permite, yo creo que casi solucionar la cuestión. El embajador dijo, he hablado con los ministros españoles y me han dicho que la destitución de Riego es una concesión que nos hacen para apaciguar y para calmar, diciendo, mire usted, no va a tener a Riego, que es un revolucionario, en la Capitanía General de Aragón, porque en la Capitanía General de Aragón tiene frontera con Francia. Es una zona fronteriza, una zona delicada, ¿no? O sea, que fíjense cómo Riego está encajando ya dos derrotas políticas personales y aquí llega la supuesta crítica de Radical. En cuanto los liberales exaltados se enteran de lo que han hecho con Riego, dicen, ¿cómo es posible que 2 veces ya, sin pruebas, le hayan hecho esto? Y organizan una campaña en la calle de lucha contra el gobierno. ¿Cómo van a luchar? Una, paseando el retrato de Riego. Normalmente se paseaban retratos de santos o del rey. Imagínense el escándalo, el radicalismo que supone pasear un retrato de Riego. El viva Riego. Encontrarse por la calle a lidiar un viva Riego y que no te contestaran un viva Riego o que te contestaran viva el rey neto o viva el rey absoluto o viva el rey. Imagínense, viva Riego, viva el rey, a palos. Llega el 24 de octubre, por si fuera poco, San Rafael. No se imaginan lo que fue el santo de Riego. Todos los rieguistas salgamos a la calle, sacamos con retrato. Las autoridades de cada pueblo, dependiendo si eran más o menos constitucionales, prohibían la manifestación o la animaban. Ya tenemos el lío organizado. Incluso los comuneros, surgirá un grupo de liberales más radicales, muy partidarios de Riego. Bien, pues aquí llega la gran injusticia del personaje. Toda la vida hemos tenido esa imagen de Riego como alguien radical y se ha ignorado sistemáticamente algo que no hacía falta irse a Francia para descubrirlo. Estaba aquí, estaba en la prensa, estaba en los periódicos. Riego censuró públicamente en prensa los disturbios en su nombre. Aquí lo tienen, sé que no se ve muy allá, pero se lo digo yo. Decía Riego, luego que recibas esta, corre, vuela y dile a los patriotas de la Fontana que por amor a esta infeliz nación, que se va a sumir en la desgracia si se desunen los liberales, que no me hagan más obsequios con los que se comprometa la tranquilidad pública en esta capital.
que con paciencia imperturbable como yo lo hago, aguarden a que el tribunal decida sobre los escándalos e insultos que he recibido. Y aquí, fíjense otra vez, aconsejen la unión, el desprendimiento, el desinterés, el disimulo de las flaquezas, que no nos desunan. Es decir, Riego está diciendo, cuidado porque las manifestaciones que hacéis a mi favor se están utilizando políticamente para... claro, los rivales de Riego lo imaginan como un Napoleón. Esto que él dice se obvia y mucha gente dice, no, Riego está azuzando a la masa contra el gobierno porque quiere tomar el poder, ¿no? Claro, es cierto que los liberales más radicales estaban de acuerdo con esto. Decían, sí, para estar gobernados como estamos ahora con Fernando VII, que tome el poder alguien y conduzca hacia el liberalismo, ¿no? En fin, en esta ocasión Riego sí que será apoyado por los liberales moderados cuando vean estas cartas, pero esto Galiano y la historiografía posterior no lo dijo, ¿no? Así que nos entra la duda. Entonces, Riego, ¿qué es lo que le caracteriza? ¿La obediencia o la movilización, no? En fin, entramos en la parte final. Riego como diputado en el Congreso. En diciembre del 21 es elegido diputado por Asturias y automáticamente Riego siente una responsabilidad. Cuidado, yo ahora soy diputado. Yo ahora no me puedo permitir un error. Yo ahora más que nunca tengo que dar el ejemplo. Llega en febrero del 22 a Madrid. ¿Y cómo llega? Sin recepción triunfal, casi de incógnito, acompañado por Cayetano Valdés, ya hemos hablado de antes, era familia casi, bueno, era familia y era un diputado moderado. Es decir, Riego, exaltado, se hace entrar a Madrid con un moderado, como diciendo, aquí liberales todos, hayan de una banda o de otra, ¿no? No hay recepción triunfal. El embajador francés dice, qué raro, Riego no sale por la noche, Riego no asiste a banquetes, Riego no... Y llega a su presidencia de las Cortes, en marzo. Riego va a ser presidente de las Cortes. Y otra vez la embajada francesa va a decir, pues oigan, nos habían dicho que Riego iba a ser un radical, un partidista tremendo, y como presidente de las Cortes se ha comportado como una persona muy reglamentista, militar casi ordenancista, cumpliendo el reglamento al máximo, y no ha dado ninguna queja. Entonces, y esto es una de las cosas fundamentales que yo quiero transmitir, ¿cómo es posible que esta política de consenso que ha llevado a cabo Riego, que yo vengo defendiendo y vengo acreditando con pruebas, haya sido ignorada sistemáticamente por la historiografía, vamos, hasta que ya Gil Novales y toda la renovación historiográfica de aquella época empezó a plantearlo, ¿no? O sea, es sorprendente cuando se sigue repitiendo desde los discursos más negativos esto de que Riego era una persona radical. Si incluso los liberales exaltados le envían cartas criticándole. Las mujeres de Cartagena, que las mujeres se reúnen en la Sociedad Patriótica de Cartagena, le envían a Riego una carta diciéndole desenvaine el sable, la cuestión del sable, y le acompañaremos. Es decir, los radicales empiezan a presionar a Riego, como diciéndole, Riego, por favor, hay que hacer algo, hay problemas en el país y tú tienes que tomar un papel preponderante. Pero claro, Riego era un legalista. Nosotros hemos restablecido la política, hemos restablecido la Constitución. ¿Cómo vamos a intervenir los militares ahora en política? Claro, es que imagínense, esto es lo complicado del personaje. Una cosa es la actuación que tiene Riego como ciudadano y otra cosa es lo que la gente esperaba de un mito, de un símbolo, del héroe de las cabezas. Riego era un ciudadano con una política muy clara de unión y ese mito, esa imagen que hemos visto napoleónica, a la gente le suscitaba otra. Claro, a Riego lo calificarán de padre de los descamisados, de padre de la patria. El exiliado francés Badoncourt le dirá, Riego, esto está en carta y esto está acreditado, usted tiene derecho a superar el sistema, usted tiene derecho a imponerse al rey. Fiorilli, un exiliado italiano, llega a España, a Barcelona, y lo primero que dice es, no, es que está la figura del dictador legítimo. Hay dictaduras que pueden ser legítimas. Imagínense en quién estaba pensando Fiorilli, ¿no? Miren el Zurriago es un periódico radical, pero muy certero. Fíjense cómo al hablar de la entrada de Riego dice, ya gozaremos sosiego, pues tenemos en Madrid un héroe al otro sí, en la persona de Riego. Digamos Ave María para que tiemble el infierno, digamos para que tiemblen los pícaros, viva Riego. Ya llegó a Madrid el caudillo de la libertad, el héroe de las cabezas, el ídolo de los hombres libres. La llegada de Riego a Madrid es un éxtasis por parte del liberalismo radical que espera de él que tome una actuación muy fuerte. Y Riego, en cambio, jugará la carta del legalismo. Aquí tienen el sable del héroe. Lo traía yo sin saber que silencio, que luego no destripo la historia. Pero... Ya se sabe. Ya se sabe. Bueno, entonces yo lo que no sabía yo, ¿no? Lo tienen aquí, ¿no? Esto hay que hacer ya la jugada de que... que se quede aquí, ¿no? Que se quede aquí. Claro, el sable del héroe es que es componente fundamental del discurso museográfico histórico. La cantidad de citas, yo solo he traído aquí 2, que versan sobre el sable no es ninguna tontería, no es un objeto.
El sable es el símbolo de la actuación militar. Fíjense aquí, coplilla en el Zurriago. Tenemos por enemigos casi a todos los hermanos, y además los comuneros, y Riego que al cabo, volverá a sacar la espada y nos dejará chafados. Aquí está hablando como uno de los malos, ¿no? Otra coplilla. Viva Riego, ¿y dónde está Riego? Está descansando, está dormidito, y cuando despierta, despierta Angelito. Esta segunda coplilla está diciendo, Riego, no estás haciendo nada. Riego, tienes que sacar ese sable. Esta es la gran tensión que hay en torno a Riego y su actuación. Se le pide que saque el sable, y pedirle que saque el sable a un militar es evidente lo que se está pidiendo. Una intervención dictatorial en el sistema, como había hecho Napoleón en Francia. En fin, llegamos al final de la historia del trienio. Llega el intento de golpe de Estado del 7 de julio del 22 y un proceso de radicalización importante. En este intento de golpe de Estado que se hizo, y esto lo ha demostrado Emilio Laparra en su última biografía sobre Fernando VII, que les recomiendo si les interesa, monumental biografía, donde se deja cuenta de cómo el rey financió y estuvo detrás de este intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado que implicaba modificar la Constitución y en el cual Riego tiene un límite importante. Él se presenta en Madrid, estaba en su retiro de Miraflores de la Sierra, en la Sierra de Madrid, y él aparece en Madrid en cuanto se entera de lo que está pasando. Pero no puede mandar tropas, porque es diputado. Y quédense con este dato, un diputado no puede tener mando de tropas según la Constitución de Cádiz. El golpe, afortunadamente, se frena con la actuación de muchos liberales, con la milicia nacional, con la participación de las mujeres, no me voy a detener, y hay unas consecuencias importantes. Otra vez se demuestra cómo es Riego y cómo no se nos ha contado. Riego acuerda con el rey, porque el rey se queja amargamente con Riego en una entrevista. Es que me tratan mal, es que me dicen viva Riego para insultarme, me lo dicen a la cara. Dice Riego, no te preocupes. Y Riego pide al Ayuntamiento de Madrid públicamente prohibir el dar vivas a Riego y cantar el trágala de esa canción insultante, ¿no? Es decir, Riego le pide, acepta del rey que se prohíba el viva Riego si ese grito identitario está generando conflictos. Pero claro, el trienio ya había cambiado mucho. Después de este intento de golpe de Estado llegan al poder, acuérdense de esas elecciones del 21 que hemos dicho, los exaltados. Por vez primera, un amigo de Riego, compañero de la columna móvil, Evaristo San Miguel, va a llegar con su gobierno a tener un ministerio. Y ahí ya va a estallar una división, si les había dicho, hay una división entre liberales moderados y exaltados. Ahora dentro del liberalismo exaltado hay otra subdivisión. Comuneros y masones van a ser más o menos radicales. Digamos que los exaltados moderados son los masones y los exaltados radicales son los comuneros. Riego, después de esto, desaparece de Madrid, se cierran las cortes y él no tiene ya aquí nada que hacer. Y hay una cosa interesante aquí para esta tierra, ¿no? Riego se viene a Andalucía entre septiembre y octubre del 22, ¿no? Va pasando por los pueblos del tránsito y va mirando cómo se cumple la Constitución o no. Se va quejando de los ayuntamientos que están cumpliendo o no están cumpliendo la legislación. Empieza a criticar incluso a la Iglesia y a algunas autoridades que claramente no cumplen. Y es en Sevilla, muy cerca de aquí, el 11 de octubre del 22, cuando se produce una clara distinción en la que se demuestra que Riego ha quedado superado por el radicalismo de algunos liberales, ¿no? Entra Riego en Sevilla y el 11 de octubre del 22 un niño, Agustín del Castillo, probablemente el discurso lo escribió su padre, probablemente no, seguro, le felicita, y yo solo le voy a leer, esto está en la Biblioteca Nacional, por eso no está escrito, lo he tenido que transcribir. Fíjense que les leo yo, dice, entra a Sevilla como militar experto, como ciudadano amante, y dice, los descamisados de la capital, dice, tengo más alegría de verle a él que la de ver a un rey que quiso o lo indujeron a esclavizarnos y cuyo puesto se reemplaza con otro, es decir, el puesto del rey se puede reemplazar. Dice, pero los héroes como vos, los héroes como Riego, no se pueden reemplazar porque los reyes nacen por herencia y los héroes se hacen por conquistas. Según nuestra religión, el Hijo de Dios fue el único redentor de la vida eterna y según el sistema político, vos solo sois el redentor de las libertades patrias. Claro, hasta aquí es bonito y es una parte, efectivamente, está poniendo a Riego al nivel del rey, ¿eh? Cuidado que a nivel simbólico es importante, pero fíjense el remate. Mientras no hagamos los cristianos con los moros lo que los moros harían con los cristianos, todos los días tendremos cuestiones y poca quietud. Lo de hacer con los moros lo que los cristianos, estamos hablando de que Agustín del Castillo, este niño que escribía realmente su padre a través de él, está representando la tesis del liberalismo radical. ¿Qué harían los absolutistas si ganaran? Perseguirnos a sangre y fuego. ¿Qué debemos hacer nosotros? Una represión a sangre y fuego de
de ello. Riego se va a negar. Borrego en sus memorias dirá que cuando estuvo aquí también le propuso una reforma constitucional en la que Riego cogiera más poder. Riego se negó. Y aquí, el 14-15 de octubre, Riego sale de Sevilla, estaba a tiro de piedra de las Cabezas. Yo creo que por la mala fortuna no se vino para las Cabezas, porque tuvo que salir de Sevilla corriendo para volver a Madrid, porque abrieron las Cortes. Entonces, yo creo que si este viaje se hubiera podido alargar unos días, a la distancia que estaba, aquí había previsto algún tipo de celebración de importancia, pero tuvo que volver a las Cortes ya en una situación final del régimen liberal en la cual hay una ruptura total entre los liberales exaltados, porque comuneros y masones están luchando por la figura de Riego. Riego era masón, se apunta a la masonería, y esto lo dicen todos los testimonios de la época, sus compañeros, sus amigos lo dicen a finales del 19, para entrar en la conspiración. Pero las sociedades secretas se pelean por él, y Riego lo tenía claro. Riego dijo, las sociedades secretas son grupos políticos, podéis expresaros, pero ¿por qué lo hacéis en sociedades secretas con un ceremonial si en el régimen liberal tenemos el antecedente de los partidos políticos, que eran las sociedades patrióticas? Las sociedades patrióticas eran locales donde se reunía la gente a debatir de política, como los clubes franceses, ¿no? Riego era más defensor de eso que de otra cosa, pero también nos lo quisieron presentar como un masón, ¿no? Y bueno, en la sociedad patriótica landaburiana, que es quizá la más importante de este momento final del régimen liberal, participaban las mujeres, por cierto, allí estaban, y allí se va a producir la lucha final entre estos grupos exaltados. ¿Cuánto daño le hizo al liberalismo esta desunión? Riego hará afirmaciones fundamentales allí. Riego dirá, soy defensor de la Constitución y los derechos que concede. Intentó conciliar a ambos grupos, pero era muy difícil conciliar a ambos grupos porque después del intento de golpe de Estado, la cuestión es, los comuneros dicen, hay que ir a por todas a ver qué ha pasado el 7 de julio. Y si tiene que caer el rey, que caiga, si está implicado. Y no todos estaban dispuestos a esa actuación tan grave. Fíjense que dirán, Riego es masón, pero no pastelero, debe abandonar la masonería. Por eso hablan de viva Riego sin mandil, ¿no? El mandil, el elemento masónico. En fin, al final se demuestra que Riego tenía un papel institucional en el cual decía, ¿soy liberal exaltado? Sí. Voy a apostar por imputar a la familia real, que en un momento de Europa, con la Santa Alianza, nos va a costar una implicación. No voy a llegar hasta allí, ¿no? No voy a llegar hasta allí. Penúltima cosa ya que voy a decir, el asunto republicano. En el asunto republicano ha habido un equívoco. Es verdad que el himno de Riego ha sido un elemento fundamental de la cultura republicana, y es verdad que el mundo republicano ha querido mucho a la figura de Riego, pero Riego no tuvo nada de republicano, y esa fue precisamente una de las críticas que se le hicieron en el siglo XIX, que el franquismo recogió encantado. ¿Cómo sabemos que Riego no es republicano? Pues muy fácil. Cuando llegue ya el último año del trienio, en 1823, la invasión será en abril, pero en febrero ya se veían los preparativos de guerra. En febrero el rey, en ejercicio de su poder constitucional, destituye al gobierno San Miguel. Pero un disturbio le obliga a retractarse de su decisión. Y ahí aparecerá Riego. Riego justifica al rey porque dice, lo que ha hecho el rey será impolítico, no será adecuado, pero era su derecho constitucional. Y si estamos respetando las reglas del juego liberal, es un derecho del rey. Ahí Riego coincide con los comuneros radicales. Entonces mucha gente dijo, pues Riego, comunero radical. Pero al instante de decir eso dice, pero a su vez, apoyo que traslademos la corte de Madrid a Sevilla ante la inminente invasión para defendernos mejor. Y eso era lo que defendían los masones. Es decir, Riego fue completamente incómodo para todos, porque igual coincidió con los comuneros para justificar al rey en un momento dado, que coincidió con los masones para sacar la corte de Madrid. Y él únicamente se cansó de decirlo en discursos, proponía que se reconciliaran ambos grupos. Entonces fíjense, cuando uno se acaba haciendo incómodo para todos, cuando uno está en una trinchera, le caen los tiros de todas partes, ¿no? Y fíjense lo que decía Riego, y publicaba en prensa el 1 de enero del 23. Riego es amante de la libertad y enemigo de pasteles, pero no es amante de desórdenes, ni de los que los promueven, ni coadyuva las calumnias, con que ahora quieren denigrar a muchos compañeros, ni quieren más que constitución, orden y justicia. Es decir, que todo este mensaje constitucional, legalista, respetuoso con lo que es la participación democrática, ha sido en muchas ocasiones olvidado para presentar a un supuesto republicano, masón, conspirador. En fin, el héroe maltratado. Llegará abril del 23, invadirán los 100.000 hijos de San Luis. Esta parte la voy a hacer muy rápida porque a mí me da mucha pena y además no me gusta nada, porque es exponer las miserias de la condición humana a un nivel. El héroe, digo, está enjaulado en el Congreso.
Riego pide el 28 de abril tomar las armas. De hecho dice, soy un diputado, ¿qué más da un voto más que un voto menos? Déjenme salir a tomar las armas. Con votación de las Cortes se lo impiden. Gracias al libro reciente de Pedro J. Ramírez sobre el trienio, hemos sabido que Calatrava, uno de los máximos políticos de la época, tenía una desconfianza terrible a Riego y torpedeó muchas de estas iniciativas. Claro, aquí fíjense en la sesión de Cortes como dice Riego. Yo como diputado, línea 2, yo como diputado no soy más que un voto, y lo mismo da un voto más que un voto menos para sus determinaciones. Y luego dice, por lo tanto, suplico a las Cortes que tomen en consideración mi proposición. Y fíjense si era premonitorio ya en abril. A ninguno de los señores diputados se le oculta que yo no puedo vivir en España sin la Constitución. Era evidente que él no podía vivir en España sin la Constitución porque él simbolizaba la Constitución. ¿Cuándo es la última ocasión que lo vimos? El 11 de junio de 1823 en Sevilla. Las Cortes votan la regencia, que es la destitución temporal del rey, porque el rey se negaba ante la proximidad de los franceses. Le dicen los diputados, hay que ir a Cádiz para volver a intentar repetir la defensa. Y el rey decía que no, que estaba muy enfermo, que le dolía esto, sacaba certificados médicos incluso. Yo no me puedo mover de Sevilla. El rey quería que los franceses lo cogieran en Sevilla para hacer su santo gusto. Y los diputados votaron un mecanismo que estaba contemplado en las leyes, que era la regencia constitucional. Se le quita el poder solo en el tiempo que tardan en ir de Sevilla a Cádiz. Riego, simbólicamente, preside la comisión que le comunica al rey esa noticia. Va en el séquito real, en ese viaje a Cádiz. Cuando llegan a Cádiz, al rey le restituyen su poder, su corona. El rey, tan socarrón como era, dice, ¿qué? Ya no estoy loco. Pues claro, al rey le tachaban de loco de no querer salir, ¿no? Y finalmente, el héroe maltratado, como no podía ser de otra forma, es el héroe mártir. Y fíjense, el 22 de junio lo nombran general del ejército de ballesteros. Y Riego contesta el 23, están las cartas conservadas, pidiendo pertrechos y pidiendo una mínima organización para salir. Y el 27 de junio, la respuesta de las Cortes no es no hay medios o dejar medios, lo destituye, perdón, la respuesta del gobierno es te destituyo del cargo y le doy aviso a las Cortes de lo que has dicho, buscando una acusación de cobarde. Presentan a Riego como un cobarde. Un mes después, en peores condiciones aún, lo nombran general del Tercer Ejército, porque Ballesteros, el famoso héroe de la Guerra de la Independencia, se ha rendido, lo nombran general y en esta ocasión ya Riego, resignado, ni siquiera pide mejoras, se presenta en el campo de batalla en una situación desesperada y trágicamente anunciada, que estaba condenado. La derrota ya será cuestión de semanas, ni siquiera de meses. Llegará su célebre proceso. Solo voy a decir una cosa del proceso y una cosa de la retractación. En su proceso, Riego, sorprendido, aquí tienen la famosa imagen donde él aparece conducido por los realistas, ¿no?, a la cárcel de la Carolina. En su proceso, Riego llegará a decir, en su defensa, yo me he entrevistado en los 3 años del trienio en diversas ocasiones con Fernando VII y Fernando VII siempre ha manifestado su confianza en mí. No, Fernando VII le engañó totalmente en todas las entrevistas que tuvieron y Riego lo presenta como prueba. Bendita prueba, ¿no? Riego sorprendido y con lo que a mí me ha dicho Fernando VII, que yo pacté con él prohibir el viva Riego, y ahora me estáis diciendo que me estáis condenando. Y el famoso asunto de la retractación. Desde el primer momento fue tal la importancia, y esta es la conclusión ya y el cierre, ¿no? Fue tal la importancia de Riego, el símbolo de la Constitución, el símbolo de la Revolución, que el absolutismo tuvo claro que ese símbolo había que destruirlo, y se esforzaron en hacerlo desde el primer minuto después de su muerte, difundiendo una supuesta carta en la cual Riego confesaba y se retractaba de todas sus equivocaciones y todos sus pecados, una retractación que es muy discutible históricamente y que no, sea real o no, no da una imagen de lo que es la vida del personaje y sería más bien fruto de la presión a la que fue sometido en sus últimos momentos por sus confesores, aprovechando esa terrible circunstancia como es la de estar en capilla, ¿no? En fin, en conclusión, el héroe mártir porque así pasó a la historia, pero el absolutismo lo que no sabía, y esta es la nota positiva con la que cerramos, es que pudieron matar al hombre, pero como demostramos estando hoy aquí y con estos actos que tendrán lugar la semana que viene, se pudo matar al hombre, pero no se pudo hacer olvidar al héroe y sobre todo no se pudo acabar con la idea de libertad. Por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias.
ustedes igual que yo de encantados, estoy seguro, porque la verdad es que llevamos mucho tiempo intentando hacer que mucha gente comprenda lo que yo creo que tú hoy, yo llevo unos cuantos años, y yo creo que tú hoy has conseguido, al menos la gente que hay aquí, seguro muchos de los que nos van a ver por la televisión y nos oirán por la radio, creo que has hecho en poco tiempo, en escasamente una hora corta, lo que a cualquiera desde una posición política, una responsabilidad política, le puede costar años o incluso años de trabajo y de esfuerzo sin conseguirlo, o conseguirlo muy poco, ¿no? Que es trasladarle a los cabeceños y a las cabeceñas la tremenda importancia que tiene, el privilegio que es, como pueblo, como ciudad, gracias a aquel acontecimiento, pues que tengamos en el haber de nuestra historia el protagonismo que tenemos como pueblo, como ciudad, en ese acontecimiento, que yo creo que es uno de los suspiros más esperanzadores de la historia de nuestro país, y por qué no decirlo, tal como tú has explicado muy bien, Víctor, por la trascendencia internacional que tuvo el acontecimiento, que tuvo la Constitución del 12, el trienio liberal, que empieza en el 20, con el pronunciamiento de las cabezas, pues gracias a esa trascendencia internacional, por qué no decirlo, el papel protagonista que nos da en la historia de las libertades, en la historia, por tanto, de la humanidad. Es que parece algo, pero yo creo que tú nos has ayudado de una manera muy certera a entender esto un poco más, ¿no? A todos los cabeceños y cabeceñas. A él me dijo antes que quería dejaros si queríais plantear alguna pregunta. Nos vamos a ir ahora, porque para que no se nos haga demasiado tarde tampoco, que ahora nos vamos a ir al museo, a la Casa Valcárcel, que caminamos por aquí. A mí me han surgido unas cuantas, y unos cuantos comentarios, pero me los voy a guardar para no hacer esto más largo, porque yo creo que sería más conveniente que aprovechemos antes que salga más tarde. Caminamos por la calle Manzano, estamos aquí al lado, a la puerta de la Casa Valcárcel, la abrimos, inauguramos, la veis en el tiempo que queráis, pero ya va a estar abierta, ya va a estar por fin el Museo Casa Valcárcel abierto para que cualquier día tengáis ocasión de ir, acercaros y de ver. Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho y que continuaremos haciendo, ya habéis visto la lista, yo me he apuntado una lista de tareas que nos ha dado y de encargos que nos ha hecho Víctor, ¿no? Y ayer lo hablábamos cenando. Yo creo que nosotros como ciudad debemos entender que tenemos una gran posibilidad, una gran oportunidad de ser una referencia en todo el trabajo que hay que seguir haciendo más allá de la conmemoración del trienio, pues el trabajo que tenemos que seguir haciendo para rehabilitar y poner en su lugar, yo creo, la figura de Riego. Yo creo que esa es una deuda de cualquier persona que valore lo que significa ser libre y el conjunto de libertades que nos otorga una Constitución. La Constitución actual nuestra, del 78, bebe de los fundamentos, de muchos de los fundamentos de la Constitución liberal del 12, con la salvaguardia salvando las distancias, ¿no? Pero creo que tenemos, entre otras, esa obligación como cabeceños. Y aquí tiene que estar, y la Casa de los Valcárcel, ahora lo explicaré allí, pero tiene que ser ese cuartel general desde el que trabajemos con los científicos, con los historiadores, con los expertos, y sin olvidar a la población, a la implicación de la población en esto, en la rehabilitación de la figura de Riego, ¿no? Por todo lo que yo creo que hoy nos ha explicado Víctor, que nos lo ha dejado muy claro. Y porque tenemos una oportunidad también de convertirnos en una ciudad referente en la investigación y en la divulgación de la historia y de los fundamentos de nuestro actual sistema de libertades, que probablemente aprendamos muchas cosas mirando a la historia, bueno, mirando solamente a todo lo que tú nos has explicado de la tremenda y permanente pelea entre los liberales exaltados y los liberales moderados, trasladaros a la actualidad, poneros en la televisión cualquier sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados hoy día y veréis probablemente muchas similitudes en algunos momentos entre las peleas de incluso distintas opciones políticas dentro del mismo sector del arco político. Es curiosísimo, ¿no? Cómo parece que no hemos cambiado tanto en 200 años. En fin, tenemos una tremenda oportunidad que las cabezas no puede dejar pasar. Y en ese sentido va todo el esfuerzo que hemos hecho y que yo quiero que ahora nos vayamos a los Valcárcel, que lo veáis, que hoy lo dejemos inaugurado, que es un día importante, el principio, el primero, pero ahí va a estar ese recurso, como todo lo que hemos hecho. Si hace 15 años, 14, 15 años inauguramos
la Casa de la Música, la Escuela de Música, y ahí está, funcionando y llena cada tarde de niños y de niñas aprendiendo piano, guitarra, lenguaje musical. Bueno, sí, inauguramos hace 10 años el Teatro de las Cabezas y ahí está el teatro, que se está convirtiendo en un referente. Y lo estamos haciendo además, no es solo la programación del Ayuntamiento, que hay una programación muy importante de la Delegación de Cultura, sino en alianza con los colectivos culturales de las Cabezas. En el caso del teatro, con Pablumas Teatro, en el caso de las agrupaciones, de las bandas musicales, con otros colectivos que hacen actividad cultural, ahora hasta Arte también, una asociación nueva para promover la actividad cultural en las Cabezas. Y esto fue hace 10 años y ahí está, y estamos, yo creo que consiguiéndolo. Y ahora vamos a abrir bueno, hace 4 abrimos la biblioteca, la nueva biblioteca. Ahí está, un centro que cada tarde tiene mucha gente, muchos jóvenes, que no creáis que todos los jóvenes están por ahí perdiendo el tiempo, que no, que hay muchos jóvenes que están allí dedicando, aprovechando bien el tiempo. Y ahora vamos a abrir la Casa de los Balcarces, un recurso cultural más que necesitamos en las Cabezas, que necesitamos y que estamos obligados a tener, y a partir de hoy lo vamos a inaugurar. Pues estoy dando ya aquí el discurso de inauguración, así allí casi os lo ahorráis y disfrutamos de los Balcarces. Muchas gracias.